históricas de esta población. Tecali es un pueblo en el que esconde muchas curiosidades en todos sus ámbitos. Tecali es una población en la que no es 100% mexicana, sino que tenemos influencia española. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, pues si nos acompañan, podremos mostrarles cómo es que Tecali es una influencia española. Les vamos a estar hablando acerca sobre la historia de Tecali. En mi parte les voy a estar hablando sobre lo que tiene que hacer referencia sobre su toponomía y sobre el significado de los recursos gráficos que tiene el escudo de Tecali, esperando que se crea una mayor representación cultural y expansión de los mismos sentidos gráficos que tiene todo lo que tiene la historia de Tecali. En el siguiente video yo les voy a hablar sobre el ex convento de Tecali, por quién fue fundado y su estructura. A mí me pareció muy interesante este tema, el tema del ex convento de Tecali, porque su estructura me pareció muy buena, muy genial. Parte de lo que tiene adentro es muy histórico, como lo que está en medio, que sostenía todo el techo, y el altar principal. Bueno, como ya se mencionó, también vamos a hablar sobre las fiestas. Uno de las grandes fiestas que se celebra aquí es el Día de Muertos. Se va a hablar por qué se cambió el día. Muchos de ustedes no sabrán que el día 2 de noviembre no es el mero día. Se celebraba mucho antes o mucho después, no se sabe con exactitud, pero los españoles cambiaron el día. Les vamos a hablar sobre este día. También les vamos a hablar sobre las ofrendas. ¿Qué constituye la ofrenda y por qué? ¿No les interesaría saber por qué la flor? ¿Por qué el agua? Muchas veces solo lo hacemos por costumbre y esto se les va a poder informar en este video especialmente dedicado a Tecali. La historia de Tecali. Originalmente fue una población fundada por grupos de indígenas totimehuaques y cuautitlacas, aproximadamente en el siglo XII de nuestra era. Se trata de una pequeña parcialidad del centro religioso y político de Cuautitlán. Con la conquista de México, Tecali rinde tributo a Tepeyac, con piedra de Tecali, apareciendo en la matrícula de tributos a Moctezuma con el nombre de Tecalco, que quiere decir la casa de piedra. En 1520, Francisco de Montaño se instala como el primer comendador de este lugar. En 1696, Tecali fue privado de la encomienda y parte de los tributos fueron privados de la colecta de 1603. En el año de 1643 fue suprimida la alcaldía mayor de Tepeaca y aparece Santiago Tecali, considerado como un centro. Desde 1787, el magistrado fue un subdelegado inferior de la Intendencia de Puebla. En 1861, el gobernador interino de Puebla, Francisco Ibarra, decreta Villa Tecali y cabecera del municipio, y es nombrado oficialmente Tecali de Herrera en honor del coronel Ambrosio Herrera. Un acontecimiento importante de Tecali ocurrió el 25 de agosto de 1861, en donde el general Ambrosio Herrera ordena el contraataque a los conservadores al mando de Ordóñez. La verdadera historia de este acontecimiento ocurrió el 17 de julio de 1861. Benito Juárez suspendió la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, y fue pretexto para la invasión a México. Se recía la lucha entre los bandos beligerantes, liberales y conservadores, al promoverse la libertad de cultos en la libertad de la conciencia y la separación de la Iglesia del Estado. Las gavillas reaccionarias católicas acribillan a personajes liberales importantes del país: Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle, y una facción reaccionaria armada por el clero, convertida en salteadores y pirómanos de pueblos. Invaden y atacan Tecali el 25 de agosto de 1861, siendo defendida la plaza por el liberal Ambrosio Herrera, jefe político del distrito. Ambrosio Herrera no era originario de Tecali, sino del equipo liberal del gobernador Cástulo Alatriste. Él contraataca valientemente con una pequeña fuerza de seguridad y de rurales, además, los 42 hombres de la Guardia Nacional, aunando a un centenar de vecinos voluntarios de las fuerzas civiles de la cabecera,
barrios, pueblos subalternos y municipios del partido político, entre los cuales estuvieron José Felipe Torija de Tepeyohualco, Antonio Flores de Santa Cruz Ajalpan, Antonio Sánchez de Analco, José María Hernández, José de la Luz González de la Magdalena, Pedro Silvestre, Quirino Jiménez y Ambrosio Bautista de Aguatepec, que previamente logró reunir el jefe político al saber del ataque gavillero de 1.200 hombres de las fuerzas reaccionarias al mando de los criminales Jiménez Mendizábal y Ordóñez, de la facción de Leonardo Márquez. Eran aproximadamente las 12 del día de aquel 25 de agosto. Las columnas de más de 1.000 bandidos reaccionarios venían por el lado de Tepeaca. Las campanas de la parroquia anunciaron la refriega. Primero, entró un grupo como a tentar el terreno. Inmediatamente se soltó la balacera. Luego de darse cuenta que los vecinos liberales estaban parapetados en la iglesia grande, el convento, las fuerzas rurales y vecinales, junto con los componentes de la Guardia Nacional, casi todos salidos de las fuerzas civiles, o sea, vecinos de la cabecera municipal y de las comunidades que previamente nos mandaron a traer las autoridades de Tecali, todos al mando del jefe político Ambrosio Herrera. Los ecos de las balas que rebotaban de los muros multiplicaban los sonidos. Era el infierno. Los vecinos resistieron el embate por más de 3 horas. Luego se rindieron, porque como cuenta la crónica, los reaccionarios ya se iban en retirada cuando de pronto un vecino miedoso, Antonio Sánchez, de oficio panadero y secretario del juzgado de paz del barrio de Analco, imprudente falto de oficio militar, gritó: «¡Jefe Ambrosio, se acabó el parque!». Los ecos del coloso de piedra lo descubrieron y los bandidos regresan para rendirlo. Fueron fusilados el jefe político Ambrosio Herrera y el síndico municipal segundo del ayuntamiento don Mariano Mota Sánchez, secretario del Colegio Electoral Municipal, el doctor José Julián Leonor, doctor José María Cerezo. Fueron muertos en la refriega Felipe Torija, los vecinos de la Guardia Nacional o de fuerzas vecinales. Se hace notar que algunos nombres de la placa de honor de la plaza de Tecali son un invento de lo que tergiversan las historias de los pueblos, aunando a mezquindades contra otras familias que verdaderamente participaron. Los personajes ilustres que podemos encontrar dentro de esta historia de Tecali son Ambrosio Herrera, Lauro de Gante, Gregorio de Gante, Celerino Rojas, Carlos de Gante, Marco Antonio Rojas Flores, Florencio López Rodríguez, Leopoldo Sánchez Pavia, Sabino Rodríguez Paz, Adolfo Márquez Burgos. Estos nombres, estos personajes ilustres, han quedado marcados en su historia a través de los años transcurridos en Tecali. El exconvento de Tecali, construido en el siglo XVI por franciscanos, constaba de un claustro bajo, un claustro alto, celdas y la iglesia. La portada principal, de estilo manierista, en la parte de adentro tiene unas grandes columnas muy impresionantes. Les invito a pasar. Al entrar en las ruinas, sorprende las magníficas columnas que sostenían en algún momento el techo, que era de madera. La palabra claustro significa encierro. Por ello, a este espacio del convento solo podían entrar los miembros de la comunidad religiosa. En él los frailes se dedicaban a la meditación. Los claustros generalmente se componen de patios interiores, rodeados de galerías. En este, además, había jardines delimitados por corredores, columnas y arcos de 2 niveles que se derrumbaron debido al abandono. Por ello, hoy solo podemos observar algunos vestigios de su arquitectura. Como una mirada hecha en Sonora. Tecali proviene de Tetl, piedra, cali, casa, significa donde tienen sus casas de piedra.
El escudo de armas fue delineado e inventado en 1770 por don Manuel del Sello y Somoza. El escudo es cuartelado y con escusión sobre todo el pequeño escudo del centro, que tiene la cruz de Santiago plana y flor deslizada. Vestida con el mar de Cozumel. Fiestas populares. Se celebra la fiesta religiosa de Santiago Apóstol del 22 al 25 de julio, la Feria de Analco, el 25 de agosto aniversario de Gesta Heroica, 13 de junio San Antonio de Pausa. La danza. La danza que se realizan en el carnaval en el mes de febrero, como la danza de Zacatecas, donde los habitantes de la comunidad se disfrazan y usan trajes típicos de la comunidad. Las tradiciones que tienen es la Semana Santa, Días de Todos los Santos 1 de noviembre, 15 de septiembre el Grito de Independencia, 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe y el 24 de diciembre Nochebuena. Con el color del sol por todo el cuerpo. El Día de Muertos es considerado una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura mexicana, la cual se acostumbra a celebrar a partir del día 1 de noviembre, dedicado a todos los santos, en especial a los angelitos, es decir, niños fallecidos, y el día 2 de noviembre dedicado a los adultos. Esta tradición remota a la época prehispánica y desde entonces es festejada a través de los diversos rituales por más de 40 grupos indígenas del país. Una parte esencial de esta tradición es la visita a los cementerios. Ya sea de día o de noche, las familias acuden en forma respetuosa y colocan arreglos florales, velas sobre las tumbas para así mostrarles a las almas el camino para regresar a casa. Recordemos que esta tradición fue mucho antes de que llegaran los españoles. Cuando fue su llegada de los españoles, ellos movieron el día para que coincidiera con el de Todos los Santos, pero es una tradición meramente mexicana. Así se lleva México en la piel. Llamada ofrenda de muertos. Todo esto tiene rasgos mexicanos, pero a la vez tiene influencia española. Esta va a depender de la región en la que nos encontremos. Esto no me refiero a que colocamos diferentes cosas como la flor, el pan de muerto, varía dependiendo de la región. Nosotros les explicaremos qué significa cada cosa. Muchos solo la ponemos por ponerla, pero yo les diré qué significa. Por ejemplo, usamos también las flores en la tumba. Las aportaciones prehispánicas se encuentran en elementos como la flor de cempasúchil, los cráneos, la ofrenda en sí incluyendo alimentos y frutos de la región donde se hace la ofrenda, el copal, actualmente sustituido o complementado con incienso. Las aportaciones españolas se encuentran en la sustitución de cráneos humanos por calaveras de azúcar, la influencia religiosa al incluirse la cruz en sustitución de símbolos relacionados con dioses del México prehispánico, y en platillos y dulces que tienen fuerte influencia española al incluirla como materia prima la leche. En ese sentido, las ofrendas o altar de muertos se componen de agua, la cual simboliza purificación y fuente de vida, fuego, que representa luz, fe y esperanza, como las velas, las veladoras o los cirios. La sal significa purificación. El copal equivale a alejar a los malos espíritus. Las flores simbolizan fragancia de ternura. Los pétalos simbolizan el rumbo, camino u orientación, tal como los pequeños caminos que se forman con ella. La ofrenda debe incluir un petate, que simboliza la cama. Las cañas simbolizan las varas que sostenían los cráneos, antes usadas arcos de carrizo. Los guerreros y ahogados, así como los borrachos, iban a Tlalocan, el sitio donde Tlaloc, dios del agua, porque dentro de esa mitología náhuatl habían 13 cielos y 9 infiernos. El cielo de los niños era el Chichihuacuouco. Los no clasificados iban a Mictlán, el valle de los muertos donde moraba Mictlatecutli, dios de la muerte, acompañado de Mictlancihuatl, señora de la región del eterno reposo. Al final de cuentas, todo el equipo llegó a estos pequeños términos. Dentro de toda la investigación realizada, nos dimos cuenta de la gran cantidad de información que puede tener una población, claro, haciendo referencia a su historia.
Por su parte, Tecali ofrece esos grandes recursos históricos con lo cual esperemos que se haga una expansión de este conocimiento histórico a cualquiera que desee conocerla, claro, por supuesto, sin hacer referencia a las personas que parece que les gusta, pero no le hacen esa gran importancia a las raíces de su cultura. Por parte nuestra es todo. Esperamos que esta investigación que fue realizada con gran esmero funcione para que nuestra historia no desaparezca y conozcamos realmente la gran importancia de conocer nuestras raíces. México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.